Déjenme contarles esto que me pasó el otro día. El otro día estaba con mi iPhone navegando muy tranquilo por iTunes. Estas canciones son una mierda. Cuando Idea Salvaje aparece. Se me ocurre poner Deadpool en el buscador a ver qué encuentro. Vamos internet, no me falles ahora, aleluya XD. Como era de esperarse, me encontré con la banda sonora de la película. Entonces se me ocurre bajar un poco y encuentro tonos de llamada de Deadpool, pero al entrar al primero me llevé una gran sorpresa. Y esta era que el tono estaba en la categoría de música para niños. Entonces se me ocurrió hacer este video en el que inauguraré la sección de mi canal dedicada a opiniones llamada Alex Habla. Esta vez el tema será, ¿Deadpool es para niños? ¿Y por qué algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? En este video daré mi opinión personal acerca del tema, y cabe aclarar que solo es mi opinión, por lo que si tienes una diferente déjala en la caja de comentarios. Así que empecemos. Primero habría que decir que es Deadpool. Deadpool es una película basada en el popular antihéroe del mismo nombre, estrenada el 11 de febrero del 2016, fecha de estreno de México. Con lo que dije anteriormente hay que aclarar que Deadpool no es un superhéroe, sino un antihéroe. Una persona que lucha para el bien pero que sus métodos son muy fuertes, como el asesinato. Los antihéroes suelen ser muy serios y fríos, como por ejemplo el Castigador. Pero Deadpool es la excepción, ya que él tiene un muy particular humor negro, siendo bastante alegre y divertido, sin mencionar que no para de hablar nunca y es bastante depravado. También este personaje suele romper la cuarta pared y hablar con los lectores en el caso de los cómics, o con los espectadores en el caso de la película. Aparte, él al ser un antihéroe suele matar a los malos, y lo hace de maneras bastante brutales. Entonces al momento de hacer la película se plasmaron en ella todos estos elementos del personaje para hacerla lo más fiel posible a los cómics. La película por ello está plasmada de sangre, muertes brutales, humor negro, palabrotas, escenas sexuales y rupturas de la cuarta pared, los cuales, a excepción del último, no son nada apropiados para los más pequeños. De hecho, la película es clasificación R en Estados Unidos, la cual indica que la película es solo para mayores de 18 años. Aunque acá en México es clasificación B15, la cual es para mayores de 15 años. Por lo cual pudieron tener libertad de meter todos estos elementos sin problemas, ya que la película realmente no está dirigida al público infantil, sino a un público más adulto. Con eso ya aclaramos que la película no es para niños, sino para adolescentes y adultos. Realmente no hay nada más que decir con respecto a esto. Ya respondido el primer punto, ahora pasemos al segundo. ¿Por qué algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Bueno, tal vez algunos padres no sepan absolutamente nada de la película y por eso lleven a sus hijos a verla, porque no saben ni de qué trata. Pero esto es poco probable, pues la película ya era muy popular aún antes de su estreno. Otra opción es que los lleven porque piensen que es simplemente otra película de superhéroes como las otras que ya salieron antes que esta, como Los Vengadores. Pero como ya dije, esta no es como tal una película de superhéroes, ya que Deadpool es un antihéroe como dije anteriormente. En este punto quiero profundizar un poco más. El asunto es que muchas personas piensan que los superhéroes son solo para niños, y por ende piensan que las películas de superhéroes solo por estar basadas en un personaje de cómics son dirigidas a los niños. Pero esto en realidad no es del todo cierto, pues incluso en los cómics de otros superhéroes suele haber escenas algo fuertes como escenas sangrientas o incluso alguna escena sexual, aunque estas últimas no suelen ser demasiado explícitas la mayoría de las veces. Un ejemplo de esto es en el cómic llamado Asedio, cuando el superhéroe Sentry parte en dos con sus propias manos a Ares, el dios de la guerra. De hecho, ni las otras películas de superhéroes sacadas por Marvel o DC son propiamente para niños, pues son clasificación PG-13 en Estados Unidos, lo que indica que son para mayores de 13 años, y en México es similar, pues son clasificación B, que es para mayores de 12. Aunque las películas del universo cinematográfico de Marvel son más enfocadas a todo público, ya que Marvel actualmente es propiedad de Disney, por lo que fácilmente pueden ser vistas por niños a partir de más o menos 8 años. Pero al parecer, debido a la enorme popularidad de todas estas películas de Marvel, muchos padres creen que todas las películas de superhéroes son así y por eso creyeron y creen que Deadpool también lo es, cosa que como ya vimos no es verdad. Esto debería cambiar, pues puede traer inconvenientes a los padres y a los hijos. De hecho, el día del estreno en que fui a verla vi a un niño de unos 8 o 9 años insistiéndole a su papá para que entren a ver la película, y luego en la sala de cine en donde había varios niños llegué a escuchar el llanto de unos cuantos en algunas escenas.
Al menos antes de que los padres lleven a sus hijos a ver Deadpool deberían ver el tráiler de la película y checar la clasificación. Y ahora me pregunto, si los padres sí llegaron a ver el tráiler, o ver la clasificación, o ambas, entonces ¿por qué llevaron a sus hijos a verla? Pues no lo sé, tal vez por la repetida insistencia de los niños. Pues es que realmente no se me ocurre otra razón, pues ningún padre en su sano juicio llevaría a un niño pequeño a ver Deadpool sabiendo su clasificación o habiendo visto ya el tráiler. También me gustaría que ustedes comenten qué opinan en la caja de comentarios. Bueno, ya di mi opinión sobre el tema, la cual es que Deadpool no es para niños, y que es muy posible que la razón por la que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla es porque suelen pensar que es una película de superhéroes como las otras que ha sacado Marvel, que son las más populares actualmente. Ahora que ya di mi opinión, saldré a Loquendo City a entrevistar personas para saber qué opinan del tema. Por cierto, todas las opiniones que verán acá son opiniones que obtuve de unos amigos al entrevistarlos, los cuales estarán representados por un avatar y pondré su nombre para darles su merecido reconocimiento, y desde ya les voy dando las gracias por ayudarme en este video. Alex Uchiha Reportajes, transmitiendo la verdad en directo. Bien amigos, estoy sobrevolando Loquendo City y dentro de poco voy a descender para entrevistar a la gente. Un aterrizaje después. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Crees que Deadpool es para niños? Pues en mi opinión sí. ¿Por qué? Porque está basada en un cómic, y los cómics son para todo público, aparte hay niños que ven cosas peores. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Pues porque realmente está muy divertida la película. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, pregunta. ¿Crees que Deadpool es para niños? No, yo creo que es más para adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque tiene mucha violencia y otras escenas no aptas para menores. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque a lo mejor piensan que es solo una película más de superhéroes y no saben realmente de qué trata esta. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Claro que sí. ¿Crees que Deadpool es para niños? No, la verdad no. ¿Por qué? Pienso que Deadpool es un personaje muy complicado en cuanto a historia, y la manera en la que lo presentan claramente va enfocado a un público maduro, que sepa entender el humor negro y sarcástico de él. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Pienso que los padres llevan a sus hijos, pues han de pensar que Deadpool es una historia como cualquier otra de, entre comillas, héroes, aunque algunos de estos niños ya pueden saber de qué trata, y engañan a sus padres para que entren a verla argumentando que es una película de superhéroes. Hay muchas otras situaciones, pero para mí esas son las que más se dan. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, ¿qué preguntas? ¿Crees que Deadpool es para niños? Pues no. ¿Por qué? Porque se ven muchas escenas fuertes, no es ni siquiera para mayores de 15 años como la pusieron acá en México, realmente es para mayores de 18. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque piensan que es una película de superhéroes como cualquier otra. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? ¿Seguro que quieres preguntarme? ¿Crees que Deadpool es para niños? Sí, que los niños hagan lo que quieran. ¿Por qué? Pues porque el mundo es libre. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque los niños quieren verla y de alguna manera convencen a sus padres para que vayan a verla. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, pregúntame entonces. ¿Crees que Deadpool es para niños? Claro que no. ¿Por qué? Porque la película muestra imágenes muy fuertes y gráficas como sexo, por ejemplo. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque piensan que son muy pequeños para entender lo que está pasando en pantalla. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Bueno, pregunta. ¿Crees que Deadpool es para niños? Pues no, y nunca en su vida un niño debería ver Deadpool si no es maduro. ¿Por qué? Por escenas como las de sexo, por ejemplo.
Y bueno, él no es un héroe como tal, pues llega a matar y desmembrar, aunque no es tan sangrienta como otras películas del género gore, pero sí tiene lo suyo. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Pues yo creo que los llevan solo porque la película se basa en un personaje de Marvel. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Ok. ¿Crees que Deadpool es para niños? Pienso que sí. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el mundo, hasta los niños, lo conocen, aparte de que muchos niños ya saben groserías y han visto escenas de sexo y violencia antes. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque no tienen tiempo de dejar a sus hijos en otro lado cuando van a verla. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Pues sobres, échalas. ¿Crees que Deadpool es para niños? No, ¿Por qué? porque usan mucha violencia y pornografía. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque los padres solo quieren hacer felices a sus hijos que quieren verla. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Pues está bien. ¿Crees que Deadpool es para niños? Pues no. ¿Por qué? Porque tiene mucha sangre y groserías. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? No lo sé. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? ¿Crees que Deadpool es para niños? Sí, ¿Por qué? porque es un personaje sobrevalorado que ha perdido todo su canon aunque nunca ha sido serio y su falta de seriedad atrae a los niños. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque piensan que por el hecho de ser un superhéroe es para niños. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Está bien. ¿Crees que Deadpool es para niños? Obviamente no. ¿Por qué? Porque hay porno, violencia y malas palabras. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque los chamacos los joden para que los lleven a verla. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Disculpe, ¿le puedo hacer unas preguntas? Vale. ¿Crees que Deadpool es para niños? Nel papu. ¿Por qué? Porque tiene contenido sexual. ¿Y por qué crees que algunos padres llevan a sus hijos pequeños a verla? Porque piensan que es solo un superhéroe cualquiera. Bueno, pues muchas gracias por su opinión. Y bueno, ya oyeron las opiniones de los demás, así que hasta acá el video. Si les gustó denle like, comenten, suscríbanse y recomiéndenlo. Hasta la próxima. Esto fue Alex Uchija Reportajes, transmitiendo la verdad en directo.